Hola a todos, mi nombre es Laura Alsina, soy docente del área de anatomía de la Facultad de Veterinaria y trabajo con ustedes en el turno matutino. La clase de hoy es corazón. Vamos a hablar un poco en esta clase de conceptos generales de la circulación. Vamos a hablar un poco de la topografía del corazón, dónde lo ubicamos, dónde se encuentra. También sobre las características externas del mismo, las características generales, digamos. Conformación interna, también de la irrigación y la inervación del corazón. La relevancia que tiene este órgano en la profesión veterinaria para en el futuro cuando ustedes trabajen en las clínicas o en la materia que sea. Y después al final vamos a hacer una síntesis y vamos a ver la bibliografía. La angiología es la ciencia que estudia tanto el sistema cardiovascular como el sistema linfático. Pero en el día de hoy vamos a hablar específicamente del sistema cardiovascular, que dentro del sistema cardiovascular encontramos el corazón, los vasos sanguíneos, la sangre, los órganos que producen la sangre y los que destruyen, ¿no?, las células sanguíneas. Y bueno, para estos dos primeros, el corazón y los vasos sanguíneos, es lo que más importancia y relevancia tiene en esta materia. Entonces, por eso la dividimos en dos clases y hoy vamos a hablar del corazón. Y en otra clase vamos a especificar más sobre los vasos sanguíneos. El corazón es el órgano central de la circulación y mediante contracciones rítmicas e involuntarias es el encargado de enviar la sangre a todo el organismo. Posee un septum o un tabique en el centro de este órgano que lo divide en dos cámaras, una cámara derecha y una cámara izquierda. Ambas cámaras a su vez están subdivididas en dos partes, lo que son los atrios, que es la entrada, la llegada de las venas, y los ventrículos, que es de donde salen arterias. Es decir, cada una de estas cámaras, la derecha y la izquierda, está subdividida a su vez en atrios y ventrículos. Vamos a hacer un poco del repaso de lo que es la circulación. La circulación vamos a tener dos partes, una sistémica y una pulmonar. Las dos grandes venas que traen sangre de todo el organismo son las venas cavas. Caudal, la que trae de la parte caudal del animal, tanto de las vísceras abdominales, de los miembros pelvianos, etcétera, trae la sangre de toda la parte posterior, digamos, del animal hacia el corazón, la vena cava caudal, y va a desembocar en el atrio derecho. Y la vena cava craneal también trae la sangre de toda la parte cefálica del animal y desemboca en el atrio derecho. Esa sangre que llega va a llegar desoxigenada y va a pasar por un orificio atrioventricular, porque comunica atrio con ventrículo, hacia el ventrículo derecho. A partir de ahí va a salir la sangre por la arteria troncopulmonar, que cuando sale del corazón se bifurca enseguida en dos ramas principales que van a ir hacia los pulmones. Cada una de estas ramas entonces va hacia los pulmones y es la única arteria del organismo que va a llevar sangre desoxigenada, siendo que es una arteria. El resto de las arterias siempre llevan sangre oxigenada. Después que llega a los pulmones, que llegan las arterias ramas de la arteria troncopulmonar, se van a oxigenar, la sangre se va a producir la hematosis y va a oxigenarse la sangre, se hace el intercambio gaseoso y vuelve por las venas pulmonares hacia el atrio izquierdo. O sea que el atrio izquierdo es el lugar de llegada de las venas pulmonares, que también es la única excepción en que son las únicas venas que traen sangre oxigenada, que llevan sangre oxigenada. Desembocan entonces en el atrio izquierdo y de ahí por otro orificio atrioventricular pasan hacia el ventrículo izquierdo. Desde este ventrículo, mediante una fuerte contracción, se expulsa la sangre por la arteria aorta, que es la arteria principal, la más grande del organismo, y esta arteria va a hacer un trayecto hacia craneal, luego gira y se dirige en dirección caudal y emitiendo ramas a lo largo de todo el recorrido. Entonces vamos a diferenciar ahí dos tipos de circulación. La circulación sistémica, que es la que abarca las venas cavas
y la arteria aorta y las venas y la circulación pulmonar, que va a ser la que abarque todo lo que es la arteria troncopulmonar y las venas pulmonares. Es todo lo que genera la oxigenación de la sangre, el circuito pulmonar, el circuito menor. Y la distribución de esa sangre oxigenada se va a dar por medio de la circulación sistémica o el circuito mayor. Con respecto a los vasos sanguíneos, también, como ya habrán visto también en otras clases, las arterias forman todo un sistema continuo. En realidad no es que se separen. Las arterias, a medida que avanzan, van bifurcándose y cada vez se van haciendo más pequeñas hasta formar capilares. Y los capilares es el lugar en donde se va a producir el intercambio gaseoso con las células de los tejidos. Luego de estos capilares se empiezan a unir cada vez más, se anastomosan y forman las venas, vénulas, venas, que van a ir hacia el corazón. Por eso esta es la circulación que se produce en las arterias, se dice que es centrífuga, porque sale del corazón. La dirección de la sangre es de salida del corazón y son vasos de tipo eferente. Y la circulación de las venas se dice que es centrípeta porque llega hacia el corazón y son vasos de tipo aferente. Bueno, con respecto a la topografía del corazón, lo vamos a encontrar dentro de la cavidad torácica en una posición más o menos relativa entre la tercera y la sexta costilla o el espacio intercostal. Va a tener forma de cono, el corazón tiene forma de cono y va a estar formado por una base y un ápex. Tiene dos caras y dos bordes. La característica, bueno, que se ubica dentro del espacio que queda entre las pleuras que cubren a los pulmones. Las pleuras pulmonares van a dejar un espacio entre ellas, que es el mediastino. Bueno, el corazón se ubica en el mediastino medio, en el espacio en el medio del mediastino. En las diferentes especies van a haber diferencias en cuanto al peso, el tamaño del corazón. La forma puede variar un poco a ser más oval, más ovalada o más como cono. Y la característica que vamos a encontrar más destacable es, bueno, que en los caninos y en los suinos va a tener una posición más oblicua que en el caso de los rumiantes y los equinos, que es más vertical la posición. Ven acá la salida de los vasos, en este caso están marcadas las arterias, es también parte de lo que le da la fijación al corazón dentro de la cavidad torácica. Este es un esquema en donde se ven los pulmones rodeados y cubiertos por la pleura, tanto visceral como parietal, y el espacio en el centro es el mediastino. Dentro de ese mediastino vamos a encontrar el corazón. Cuando disecamos la caja torácica, la cavidad torácica, vamos a ver primero la presencia del pulmón. Y hay una escotadura que se forma en el pulmón, que es la escotadura cardíaca, que esta escotadura permite que el corazón se haga contacto con la pared costal. Es más marcada y más grande en del lado izquierdo del corazón que del derecho. Esta es una vista de una imagen derecha, porque el corazón tiene una mayor desviación hacia la izquierda, variando también en las diferentes especies, pero generalmente en todas se desvía más hacia la izquierda. Entonces el área de contacto va a ser mayor del lado izquierdo. Esto va a permitir una mejor ocultación en el momento de escuchar el corazón en los animales vivos. Cuando retiramos los pulmones podemos observar el corazón en posición dentro de la cavidad torácica, cubierto. Ahí quedó un poco de la pleura parietal, mediastínica parietal. Y van a ver que está también en relación con el diafragma, pero no llega a contactar con él, sino que se une mediante unos ligamentos. Con respecto a la conformación general y la conformación externa del corazón, vamos a ver por fuera
que va a estar separado lo que son los atrios de los ventrículos por surcos. El surco coronario es el que separa todo lo que son los atrios de los ventrículos. Y generalmente en estos surcos, en este surco hay mucha grasa, que va a variar también según las especies, la cantidad de grasa, pero en todas tiene grasa. Y encontramos ahí vasos sanguíneos, que también son coronarios, que ahora los vamos a ver bien. Bueno, la conformación general, entonces, como dijimos, es la base, que es donde están los atrios. Las caras del corazón, vamos a tener una cara derecha, que se llama también atrial, una cara auricular o izquierda, y dos bordes, el borde craneal y el borde caudal. Y el ápex también, que el ápex se corresponde con el ventrículo izquierdo. Esta es la base del corazón en una vista dorsal, donde vamos a ver la presencia de los vasos sanguíneos que llegan o que salen del corazón. En este caso acá la arteria troncopulmonar, que va a salir del ventrículo derecho, es bien lateral con respecto a la arteria aorta, que tiene una posición central cuando la vemos en esta vista. La vamos a encontrar bien central la arteria saliendo del corazón. Estas son las venas cavas, craneal y caudal. Con respecto a los grandes vasos sanguíneos que encontramos cuando salen del corazón, vamos a tener diferencias también entre las diferentes especies, que esto también lo vamos a ver en la clase de irrigación de tórax. Y bueno, acá en esta imagen les muestran las diferentes especies como las ramas de la aorta luego de que da el giro hacia caudal. La primera rama que vamos a ver hacia simple vista de la aorta va a ser el tronco brachiocefálico, y en el caso de los perros y del suino, de caninos y suinos, vamos a tener la arteria subclavia izquierda, que también sale a continuación del tronco brachiocefálico. En las demás especies vamos a ver solamente el tronco brachiocefálico y las dos subclavias, tanto izquierda como derecha, naciendo de este tronco, que es la arteria. Es la primera rama de la aorta, que en realidad las primeras ramas son las arterias coronarias, que ahora las vamos a ver más adelante, pero de la parte funcional, digamos, del corazón, la arteria, el tronco pulmonar es la primera rama, considerada la primera rama. Entonces, en caninos y suinos se van a ver cuando disequen en la base del corazón la aorta y sus dos primeras ramas, que son el tronco brachiocefálico y la subclavia izquierda, la arteria subclavia izquierda. Y en las demás especies van a ver el tronco brachiocefálico y después las otras dos ramas que salen junto con las carótidas comunes. En esta imagen también se puede ver un poco de la posición más oblicua que tienen en estas especies los corazones, y que es más vertical en el equino y en los rumiantes. Esta es otra imagen también que compara las dos, cómo van a visualizar el corazón y la salida de la aorta cuando da la vuelta hacia caudal. En el arco aórtico va a dar la arteria tronco brachiocefálico y en la subclavia izquierda en el caso de caninos y suinos, y en el equino vamos a ver solamente la rama del tronco brachiocefálico. En esta imagen también es una disección con látex, y se ven ahí el tronco brachiocefálico y la subclavia izquierda, que en este caso es de canino. Uniendo las dos arterias, la troncopulmonar y la arteria aorta, hay un ligamento, que es el ligamento arterioso. Que este ligamento, en la vida fetal, en el feto, en el embrión, la circulación es diferente, ya que no van a estar los pulmones, no van a necesitar los pulmones para oxigenar la sangre, y la sangre en realidad llega oxigenada a través de la placenta. Entonces la circulación hace un desvío mediante determinados lugares, y uno de esos lugares es el conducto arterioso. Se forma un pasaje, es un conducto que va
desde la arteria troncopulmonar hacia la aorta directamente, evitando el pasaje, la ida, o sea, desviando la sangre que iría hacia los pulmones. Este conducto en el animal, en el animal adulto, luego que nace, se vuelve un ligamento. Queda atrofiado, cerrando las dos, cuando empieza ya la circulación pulmonar a funcionar. Igualmente, aunque tenga este desvío de la sangre, llega algo de sangre a los pulmones, pero más bien para nutrirlos, más que en la parte funcional. La hematosis se produce a partir de la placenta. Viene la sangre, ¿no?, a partir de la madre. Y ahora vamos a ver qué otras también características tiene la circulación fetal en la parte interna del corazón. En esta otra imagen también vamos a ver el ligamento arterioso, cómo queda en forma de ligamento, lo que antes en la vida fetal era un conducto que conducía la sangre hacia un pasaje más rápido de la sangre hacia la aorta. En esta imagen vemos la cara atrial del corazón. Como sabemos, como dije antes, tiene dos caras, la cara atrial y la cara auricular. Esta cara, que es la cara derecha del corazón, es como se ve en la mayor parte de los atrios, se llama de esa forma, cara atrial. En esta cara vemos acá lo que es el atrio derecho y el atrio izquierdo, separados por el surco coronario de los ventrículos. Este corazón es de ovino. El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo siempre sabemos que el ápex, o sea el vértice del corazón, corresponde con el ventrículo izquierdo. Y el ventrículo derecho no llega a formar parte del ápex. El surco que separa los dos ventrículos es el surco interventricular, y se llama subsinusal en esta cara. El surco subsinusal entonces está en la cara atrial del corazón y es el surco interventricular. Este es un esquema de la misma cara atrial y vemos, acá se distinguen bien lo que son los atrios, que es el lugar de llegada, en el caso del atrio derecho, de las venas cavas craneal y caudal. Y en el atrio izquierdo van a llegar las venas pulmonares. Después tenemos los ventrículos derecho e izquierdo separados por el surco subsinusal, porque se encuentra debajo del seno venoso. Sinusal es del seno venoso. En la otra cara del corazón es la cara auricular y se llama así por la presencia de estas estructuras que son aurículas, y vamos a tener dos también, una de izquierda y una derecha, que son como, les pusieron aurículas porque tienen forma de oreja, y en algunas especies está más festoneado el borde libre, digamos, de la aurícula que en otras, pero en general son un divertículo, un fondo de saco, digamos, de los atrios. Son parte del atrio, pero es un fondito de saco aparte que tiene en su interior músculos pectinados. Estas son las aurículas, entonces, y en el medio, entre las dos aurículas, vamos a encontrar el pasaje de la arteria troncopulmonar que sale del ventrículo derecho y atraviesa el surco coronario para salir a bifurcarse después para cada pulmón. La arteria troncopulmonar. El surco interventricular de este lado, en esta cara del corazón, la cara auricular, es el surco paraconal, porque está debajo del cono arterioso. Paraconal como paralelo al cono arterioso, que se refiere a la arteria troncopulmonar. Y en este esquema vemos lo mismo que veíamos recién. El ventrículo derecho y el izquierdo, que el izquierdo forma el ápex, el surco paraconal, la arteria troncopulmonar atravesando el surco coronario y las dos aurículas, derecha e izquierda, que por eso es que esta cara se llama auricular. Bueno, con respecto a la pared del corazón, va a estar formada por un epicardio, que ahora vamos a ver cuál parte del pericardio fibroseroso que tiene el corazón es el epicardio. Es la parte más externa, digamos, del corazón. El miocardio es la parte muscular
y el endocardio es lo que recubre todo el interior, todas las cámaras del corazón están cubiertas por un endocardio que cuando se repliega sobre sí mismo forma lo que son las válvulas que están en la salida, en el pasaje, ¿no? La comunicación de atrios y ventrículos y la salida de las arterias. El pericardio, como dije, es la parte más externa y va a estar formado por dos partes. Una parte fibrosa y una parte serosa. La parte fibrosa va a ser la más externa y la parte serosa está formada por dos porciones, una porción visceral y una porción parietal. La porción visceral es la que está bien adherida al miocardio y es la que se conoce como epicardio, la porción visceral del pericardio seroso. Y la porción parietal luego es la más externa, la que sobresale. Ahora les hice este esquema. Si ustedes tienen el miocardio, el músculo del corazón, vamos a tener inmediatamente adherido el pericardio seroso visceral, que es lo que se corresponde con el epicardio. Este pericardio seroso visceral se repliega a la altura de los vasos, de los grandes vasos sanguíneos, y cubre y cierra toda una cavidad interior. Este pericardio que cierra es el pericardio seroso parietal. La cavidad que queda en el interior es la cavidad pericárdica, que va a haber un líquido pericárdico. Esto entonces es el pericardio seroso, el visceral, el que queda adherido al músculo, y el parietal, el que sobresale formando la cavidad pericárdica. Por fuera de este pericardio seroso hay un pericardio fibroso, que es lo verde, que se extiende y forma ligamentos que van a ayudar a fijar el corazón, a dejarlo fijo en una posición. Esta es una imagen de lo que es el pericardio visceral, que va a estar bien adherido al miocardio, que esto lo van a poder ver, y el pericardio seroso parietal, que lo podemos reclinar y esto estaría abierto en la cavidad pericárdica. Los ligamentos que se forman con el pericardio fibroso van a ser dos: el frénico pericárdico, que va a unirse con el diafragma. En el caso de los suinos es el frénico pericárdico. Une el vértice del corazón, el ápex, se extiende del ápex hacia el diafragma, por eso es frénico pericárdico. Y después tenemos el externo pericárdico, que une con el esternón, que fija el corazón con el esternón. Los dos son ligamentos que surgen a partir del pericardio fibroso. Y además la fijación también la brindan los grandes vasos, como dije al principio. Bueno, en el caso del miocardio, es un tipo de músculo estriado cardíaco especializado, también tiene zonas de tejido nodal especializado, que va a ser la encargada de la conductividad del sistema de conducción del corazón. El corazón se puede contraer a partir de un estímulo del sistema nervioso autónomo, que ahora lo vamos a ver bien, y genera su propia contracción gracias a este tipo de tejido nodal que tiene en su interior. Y se diferencia bien porque es un poco más claro que el resto del músculo cardíaco. Vamos a ver que en lo que es el ventrículo, si hacemos un corte, estos son cortes a nivel de los atrios, vemos que lo que es el ventrículo derecho tiene la pared del miocardio, la pared muscular mucho más fina, y el ventrículo izquierdo es mucho más desarrollado. Esto es porque el derecho, cuando se contrae, envía sangre hacia los pulmones, que en realidad están cerca del corazón. Y el ventrículo izquierdo, con su contracción, envía sangre a todo el organismo. Entonces necesita tener una capa muscular más fuerte para poder hacer mayor fuerza en la contracción. También varía en esto la forma. En este corte vemos que el ventrículo izquierdo es bien circular, el espacio en el interior, y en el derecho es semilunar. En estas imágenes se nota mejor. Bueno, el endocardio, entonces dijimos que es lo más interno y que forma los pliegues, cuando se pliega sobre sí mismo, las cúspides de las válvulas
que van a cerrar el pasaje de la sangre del atrio y del ventrículo. Estas serían las válvulas, que ahora las vamos a ver bien cuáles son y dónde están. Conformación interna. Vamos a ver el corazón por dentro. Tenemos dos tabiques que separan, como dijimos, el corazón. El cardíaco es el que separa todo lo que es el lado izquierdo del derecho. Y el tabique atrioventricular, que separa lo que son los atrios de los ventrículos. Este tabique cardíaco que separa las dos cámaras va a estar formado por un septum o tabique interatrial, que está entre los atrios, y un septum interventricular, que este septum tiene la característica de que está formado por dos porciones diferentes. Hay una porción que está más cerca de los atrios, que es membranosa, que en la vida fetal eso era un pasaje también, había un orificio, el foramen interventricular, y luego tiene la porción, el resto del tabique es muscular, es músculo, que se llama también septum, por el tabique. Este sería el tabique que queda entre los atrios y ventrículos, el atrio ventricular, y está delimitando lo que son las válvulas, que son los sitios de entrada y de salida de la sangre. Y aquí estaría lo que es el tabique interatrial, no es tan perfecto como el tabique que divide las dos cámaras, ¿no? Derecha e izquierda. Es más irregular, digamos, por la posición de las válvulas. Bueno, con respecto a los atrios, vamos a reconocerle, como dijimos, dos partes, que una es la zona en donde van a llegar las venas, que es el atrio propiamente dicho, que es una zona lisa, en este caso en el derecho las venas cavas y en el izquierdo las venas pulmonares. Y después tenemos otra zona que es más irregular, no es tan lisa en el interior, que es la que corresponde con las aurículas en el exterior. Estas son las aurículas, que son la parte pectinada. Vamos a ver que la irregularidad se llaman músculos pectinados. En el centro, dividiendo, en el tabique interatrial, dividiendo los dos atrios, vamos a encontrar una fosa que en realidad está ocupada por una membrana, que era en donde estaba la fosa oval en el embrión. Por ahí también había un desvío de la sangre del lado derecho hacia el izquierdo para permitir la circulación fetal. Este es en un feto, cómo sería la circulación. Ahí vemos el foramen oval abierto, que después de nacido el animal se cierra y queda como una membrana. Hay veces que pasan patologías en que no se produce el cierre, pero igual se puede vivir el animal. Y ahí está el ligamento arterioso, que es un conducto arterioso en el feto. Bueno, con respecto al atrio derecho, vamos a ver el lugar donde desembocan las venas cavas, craneal y caudal, que están separadas entre sí por una cresta, la cresta terminal, que posee un tubérculo intervenoso. Esta cresta lo que hace es que la sangre que llega de las venas cavas, como llega en direcciones opuestas, se puede confrontar o ir en direcciones opuestas, entonces trata de desviarla para un lugar en común. La cresta desvía la llegada de la sangre para un lugar en común, que es dentro del atrio, sin que se choque, digamos, la circulación de las dos. Y bueno, después la sangre que llega va a pasar desde el atrio hacia el ventrículo por medio de esta válvula atrioventricular que se llama tricúspide del lado derecho, la válvula tricúspide. Y del lado izquierdo, en el atrio izquierdo, vamos a tener la zona lisa de la llegada de las venas pulmonares y la zona irregular también correspondiente a la aurícula izquierda. Y en el caso de la válvula atrioventricular es la válvula mitral o bicúspide, porque está formada por dos cúspides. Con respecto a los ventrículos,
tenemos el tabique que separaba ambos ventrículos, que es lo que se llama pared septal. La pared septal es la que divide los ventrículos uno del otro. Y después van a tener cada uno una pared marginal, que es la pared opuesta a la pared septal. Esto lo tomamos de referencia para ver estructuras internas que se encuentran en la luz de los ventrículos, como las trabéculas septomarginales. La trabécula septomarginal es esta estructura que va desde la pared marginal hacia la pared septal del ventrículo, y por ahí pasan impulsos nerviosos. Es una vía de conducción también de los impulsos nerviosos. En el ventrículo derecho, entonces, cuando llega la sangre, pasa por la válvula tricúspide y va a encontrarse con estas estructuras que son los músculos papilares. En los ventrículos, en el interior de los ventrículos, vamos a encontrar músculos papilares, que en el caso del ventrículo derecho van a ser 3. El músculo gran papilar o gran músculo papilar, que es el más desarrollado y se encuentra en la pared marginal. Después tenemos los músculos papilares, que son pequeños, varios músculos papilares pequeños, unidos como uno solo, y un músculo papilar subarterial. Ustedes lo que tienen que saber en realidad son los 3 músculos que se encuentran en el ventrículo derecho. Estos músculos papilares lo que hacen es sujetar unas cuerdas que son las cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas se unen a las válvulas, a las cúspides de las válvulas, y cuando el músculo se contrae, hace cincha de esas cuerdas para abrir la válvula, para permitir el pasaje de la sangre hacia el ventrículo. Después, a la salida de esa sangre, cuando el corazón se contrae, va a ser expulsada por este otro sector, que es en donde está otra válvula, que se llama semilunar, que no posee esas cuerdas tendinosas, y que es en este caso del derecho, es la válvula pulmonar. Acá tenemos un esquema de lo que serían los músculos papilares, que en el caso del ventrículo derecho son 3, que se unen mediante las cuerdas tendinosas a las cúspides, que en el caso de la válvula tricúspide son 3. Entonces cada músculo se une a 2 cúspides y cada cúspide a 2 músculos, mediante las cuerdas tendinosas. La válvula tricúspide entonces va a estar formada por 3 cúspides, que acá se las anoté, son la cúspide angular, la septal y la parietal. Estas cúspides, a su vez, entre medio de cada una tiene otras cúspides pequeñas accesorias. Las cúspides entonces son lo que forma la válvula. Y cada cúspide va a estar formada por un borde fijo, que va a ser el que está adherido al músculo del cardíaco, el borde libre, que va a ser el que queda en la luz, que va a ser el que se abre, la cara ventricular, que es la cara que mira hacia el ventrículo, y la cara atrial o arterial según la válvula que hablemos. En el caso de la válvula tricúspide es la cara atrial, la que da hacia el atrio. Bueno, y en el caso de esta otra válvula es la válvula pulmonar, que va a estar formada por las cúspides, también 3 cúspides, y la característica que tiene, como no tienen cuerdas tendinosas, pero tienen unos nódulos en los vértices de cada cúspide, que lo que hacen es generar cierto peso para que cuando la sangre sale se cierren y no permitan el reflujo de sangre. Esa es la válvula semilunar y esta es la válvula atrioventricular. Dentro de cada ventrículo también vamos a encontrar otras estructuras. Teníamos los músculos papilares, la trabécula septomarginal, y también hay otras trabéculas carnosas que están en la parte inferior del ventrículo y que tienen la particularidad de que están en sus extremos fijas y tienen la parte media libre. Esto lo que ayuda la presencia de estas trabéculas es a disminuir el flujo de la velocidad, digamos, de la turbulencia de la sangre cuando llega al ventrículo, y la hace más laminar para cuando se contraiga y salga
de ese ventrículo. En esta imagen se ven las láminas, las cuerdas tendrinosas, el músculo papilar y las cúspides en las cuales se fijan las cuerdas tendrinosas, que forman las válvulas, las cúspides. Ahí en esta imagen la trabécula septomarginal, que va de una pared a la otra, que la van a ver cuando abran los corazones. Acá también, este es un corazón fresco, donde se ve el músculo papilar, la trabécula septomarginal, que en el ventrículo derecho es más fácil de verla porque es más desarrollada. En el izquierdo pueden encontrar, pero son más pequeñas. Y ahí están las cuerdas tendinosas que se van a unir a las válvulas atrioventriculares. En el caso del ventrículo izquierdo, también vamos a encontrar estas estructuras, los músculos papilares, las trabéculas carnosas y las trabéculas septomarginales más pequeñas. Pero vamos a tener la característica de que son solamente dos músculos papilares, uno subatrial y uno subauricular. Solamente dos músculos papilares y la válvula atrioventricular está formada por dos cúspides. Por eso es mitral o bicúspide, del lado izquierdo, la que comunica el atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo. Cuando sale la sangre va a salir por la válvula aórtica, que es una válvula semilunar. También tiene los nódulos en sus bordes y no posee cuerdas tendinosas. Este es el caso de la válvula bicúspide o tricúspide con sus dos cúspides, septal y parietal. Y la válvula aórtica, que tiene también sus tres partes y sus nódulos en los vértices. En esta imagen se ve bien lo que son las trabéculas carnosas, que están más desarrolladas también en el ventrículo izquierdo, y la válvula aórtica, que sería esta acá, y la válvula mitral o bicúspide en la comunicación con el atrio, que por aquí es el pasaje de la sangre al ventrículo, y por acá la salida. En un corte desde la base del corazón se pueden ver bien las válvulas y las diferencias en la presencia de las cuerdas tendinosas o no. Estas son las semilunares, que ocupan una posición también más central. La aórtica queda en posición central. Entonces, el pasaje de la sangre, lo que sucede con la sangre es lo que se conoce como diástole, es la relajación del músculo, y cuando el músculo se relaja permite el pasaje de la sangre del atrio al ventrículo mediante la válvula tricúspide, y en el caso del lado derecho, y en el lado izquierdo de la válvula, por la válvula mitral del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo. Y cuando se contrae el corazón, los ventrículos se contraen en la sístole ventricular y va a enviar la sangre para las válvulas semilunares, la pulmonar del lado derecho y la aórtica del lado izquierdo. En el corazón también hay otras estructuras que están en el límite entre digamos, en el tabique atrioventricular, que son formaciones de fibrocartílago, que en algunas especies se van osificando cuando envejecen, que es más común en los rumiantes. A medida que envejecen se va haciendo más óseo y es lo que forma el hueso cardíaco que está presente en los rumiantes. A medida que el animal va envejeciendo se forman estas formaciones de fibrocartílago, se osifican y son como huesos cardíacos. Bueno, con respecto a la irrigación nutricia del corazón, o sea, la irrigación, los vasos que van a nutrir al propio corazón. Vamos a tener, enseguida que sale la aorta, en el seno aórtico, se van a formar dos arterias coronarias, una derecha y una izquierda. La izquierda generalmente es más grande. Y van a recibir de lo que sale de la arteria aorta el 10% más o menos que va a ser para estas arterias. Entonces tenemos el ventrículo izquierdo, la salida de la aorta en la válvula aórtica,
y enseguida se dan estas ramas de que son las coronarias, las arterias coronarias que van a ir para el surco coronario y que ahora vamos a ver cómo se divide. Ven que acá después continúa la aorta y hace la vueltita y ahí estaría el tronco brachiocefálico. En un corte también desde la base del corazón, en la vista dorsal, vemos entonces lo que sería la válvula aórtica y los senos coronarios, de donde nacen las arterias coronarias. Estas arterias coronarias van a dar unas ramas que son las circunflejas, izquierda y derecha también, que van a variar también en las diferentes especies. En el caso de la circunfleja izquierda, en los rumiantes, caninos y el felino, va a rodear todo el corazón y se va a continuar por el surco subsinusal. Sigue todo a lo largo del surco subsinusal. Es decir, que la arteria que pasa por el surco subsinusal en los rumiantes, caninos y los felinos van a ser de la circunfleja izquierda que nace de la coronaria izquierda. En el caso de los equinos y los suinos, la arteria circunfleja izquierda va a rodear el corazón, pero termina cerca del surco subsinusal, no va a pasar por todo el trayecto del surco. Este es un esquema que hice en el caso de rumiantes, del perro y el gato. Lo puse variable porque en realidad puede llegar a tener de los dos tipos de circulación. Este tipo de circulación que tienen los rumiantes y el perro se llama coronario izquierdo, porque va a estar más, la arteria coronaria izquierda le va a dar origen a las dos ramas que van a ir por las dos surcos interventriculares, tanto el paraconal como el subsinusal. Y en el caso del equino y el suino, el tipo de circulación es coronario bilateral, porque queda más distribuido, un poco más equitativo, digamos, y la arteria coronaria izquierda va a dar origen a la paraconal, pero la circunfleja izquierda no llega a formar, no llega a pasar al surco subsinusal. Sí lo hace la rama de la circunfleja derecha en estas especies. Este es un esquema también de equinos y suinos y rumiantes y carnívoros, que se ve la arteria. De la arteria coronaria nace la circunfleja izquierda y en este caso, que es la más oscura, baja hasta el vértice, y en el otro caso no llega hasta el vértice, se queda, y la que va a bajar va a ser la circunfleja derecha. Esa es la que forma la arteria subsinusal. Después, con respecto a las venas, vamos a tener una gran vena cardíaca que va a transcurrir por el surco paraconal, y en el subsinusal la vena que encontramos es la vena cardíaca media. En este esquema vemos las venas, el seno coronario, la vena cardíaca media que va por el surco subsinusal, y la gran vena cardíaca o vena magna, también se puede llamar, que rodea todo el corazón y baja por el surco paraconal. Es esta, la gran vena magna o vena cardíaca magna o gran vena. También hay otras venas como las ácigos que van a desembocar en el límite entre las dos venas cavas, craneal y caudal, en el caso de la vena ácigos derecha. Hay una diferencia que en el caso de la izquierda, la vena ácigos izquierda, cuando está presente, que generalmente es en rumiantes y suinos, va a desembocar en la vena cardíaca mayor, y la vena ácigos derecha, del lado derecho, siempre desemboca o en la vena cava o en el atrio directamente derecho. Puede llegar a estar tan en la unión, tan bajo, que puede estar directamente en el atrio derecho. En el caso de los equinos carnívoros, también los rumiantes, que puede ser más chica de lo normal, y en los suinos. Ahí vemos la ácigos también, del lado izquierdo. Con respecto a la inervación, como dijimos, es involuntaria, es regido por el sistema nervioso autónomo en su porción parasimpático y simpático.
Nosotros hasta ahora habíamos visto que en cuanto al sistema simpático, a la parte simpática del sistema nervioso autónomo, se origina del ganglio cervical craneal, transcurre las fibras por el cuello junto al tronco del vago, formando el tronco vago simpático, y cuando llegaba a la entrada de tórax se divide, se separa del vago y forma el ganglio cervical medio, que va a formar el ganglio estrellado y la cadena ganglionar simpática. Bueno, hay fibras que nacen a la altura de esta separación de lanza subclavia y van a ir hacia el corazón. El sistema simpático acelera el corazón, acelera la contracción. Y el sistema nervioso parasimpático son las ramas del vago que tenía un origen, ¿no?, en el cráneo. Es un par craneano, el par 10, y va por el cuello junto con el simpático en este tramo, y cuando llega a la entrada de tórax se separa del simpático y va a emitir fibras hacia el corazón. Después lo demás vamos a ver más adelante en cómo continúa, pero esta ramita que se ve acá es la laringe recurrente, que dijimos que vuelve hacia la laringe cuando llega hacia el corazón. Este sistema nervioso parasimpático lo que hace en el corazón es inhibirlo, o sea, disminuye los latidos. El efecto opuesto de lo que hace el simpático. Esta es una disección también con una técnica con látex, y ahí se coloreó los nervios, cómo llegan juntos desde el cuello en el tronco vago simpático y se separa la parte simpática y la parasimpática. En este caso, acá sería la simpática, la cadena ganglionar, y en el nervio vago. Este otro nervio que se ve acá es el nervio frénico, que también lo van a ver cuando disequen acá, que es el que inerva el diafragma, pero no tiene nada que ver con esta inervación simpática parasimpática. Bueno, en este caso también lo mismo, los ganglios que vamos a ver cerca del corazón, que los vamos a disecar, son los que pertenecen al sistema simpático, a la parte simpática del sistema nervioso autónomo. Así es como se ve en la disección, el ganglio estrellado, y esta es la cadena ganglionar simpática. Esta es una vista, está hacia decúbito dorsal, digamos. La tráquea, las fibras nerviosas que van para el ganglio cervical medio, y este trayecto sería el nervio vago. Acá se ve un poco más claro el nervio vago que transcurre, y cuando llega a la altura del corazón emite esta rama que es la laringe recurrente, y después continúa hacia el esófago, y a medida que va transcurriendo emite fibras hacia el corazón. Ahí se distingue un poco mejor el nervio laringio recurrente, que es una rama del vago que gira a la altura de la aorta del corazón y continúa el vago para después dividirse y seguir su recorrido. Esas fibras del sistema nervioso simpático y parasimpático van a estimular los nódulos que se encuentran en el miocardio del corazón cardíaco, y la estimulación va a generar las ondas de contracción. O sea, tenemos estos nódulos, el nódulo sinoatrial que se encuentra en la pared del atrio derecho, va a conducir los estímulos que le lleguen hacia otro nódulo que se encuentra en la unión entre los atrios y los ventrículos en el miocardio, que es el nódulo atrioventricular, y a partir de ahí es que se genera todo el impulso de contracción hacia los ventrículos por el fascículo atrioventricular, que se conoce también como el haz de His, que va a ir todo a lo largo de la pared de los ventrículos. Y ahí tenemos la trabécula septomarginal, que a veces es una vía de conducción más rápida para pasar el impulso más rápido para la contracción. En esta otra imagen también vemos acá en el atrio derecho el nódulo sinoatrial, de donde comienza el impulso, y después viaja hacia el nódulo atrioventricular y luego hacia las paredes del miocardio por el haz de His. En cuanto a los linfáticos que llegan al corazón y que circulan por el corazón, son muy escasos y van a desembocar en los nódulos linfáticos bronquiales
y mediastinales. Van a estar debajo del epicardio. Las contracciones mismas del corazón van a hacer que la linfa circule y vaya a hacer su recorrido hacia los nódulos y después de ahí hacia el conducto torácico. La relevancia de nuestra profesión sobre este tema es que en realidad es un órgano muy importante, ya que un 10% de los perros, según un estudio realizado, presentan alguna enfermedad cardíaca adquirida a lo largo de su vida. También debería ser de rutina que hagan controles a los cachorros ya en el momento que se van a vacunar para detectar patologías congénitas, que son muy comunes también en el corazón, para detectarlas a tiempo. Uno de los casos de patologías que generan la insuficiencia cardíaca, que quiere decir que el corazón va a dejar de funcionar con normalidad o empieza a fallar, es la hipertrofia cardíaca, que se da a partir también de otras patologías que generan que el miocardio aumente en tamaño. Mueren miocitos y crecen otros para compensar una carencia. Y luego que se produce la hipertrofia, generalmente va a llevar a que se dilate el corazón y genera una miocardiopatía dilatada. También hay patologías que afectan las cúspides, el borde libre de las cúspides de las válvulas, y es la degeneración mixomatosa, por ejemplo, y que esto hace que la válvula, que tiene que producir un cierre total del orificio, permita la regurgitación de la sangre. Generalmente es más común en el lado izquierdo, por eso es mitral, y estas son patologías degenerativas de las válvulas. Esto es una clasificación que se hace a los trastornos de la enfermedad cardíaca, que se la evalúa por grados, desde grados más leves, donde el animal no muestra los síntomas de enfermedad, hasta que empieza a mostrar como cansancio al ejercicio, intolerancia al ejercicio, y a casos de los grados más graves, cuando ya empiezan con tos, posiciones anormales, que ya muestran un comienzo de la insuficiencia cardíaca, que en este momento, si se le hace un estudio, una placa, se va a ver que el corazón aumentó de tamaño y que hay una hipertrofia cardíaca, lo cual después culmina con una insuficiencia cardíaca más grave, ya que el animal no puede estar en reposo, incluso estando quieto, va a estar mostrando signos de insuficiencia. En las radiografías se vería así: corazón normal, va a estar dentro de los límites de las tercera a la sexta costilla, como más o menos lo habíamos dicho al principio, y en un corazón que aumenta de tamaño, no solo que lo vemos más grande, abarca más de las costillas de lo normal, sino que también eleva esta sombra que es la tráquea, la desplaza, y bueno, además generalmente estas patologías generan edemas y líquido dentro del pulmón, del pericardio, la cavidad pericárdica. Entonces también se va a ver con esta tonalidad. Lo que sería normal se va a ver diferente por la presencia del edema. Otras patologías que vemos en el corazón también están asociadas a parásitos, que esto lo van a ver también más adelante, que hay en determinadas especies más que en otras que se dan estos parásitos que afectan más que nada el lado derecho del corazón, y se alojan los parásitos dentro de las cavidades, lo que también conlleva a mayores problemas. Bueno, en síntesis, entonces, vamos a encontrar que tenemos los atrios, en donde llegan las venas. En el caso del atrio derecho van a llegar las venas cavas y la sangre va a pasar hacia el ventrículo derecho por la válvula atrioventricular tricúspide y va a salir mediante una contracción hacia la válvula pulmonar por la arteria troncopulmonar, que va a ir hacia los pulmones. La diástole lo que permite es que el pasaje de la sangre hacia el ventrículo. Se relaja el músculo y pasa la sangre. Después va a salir por una contracción, una sístole, hacia las venas, la arteria, troncopulmonar, y en el caso del lado izquierdo, la válvula aórtica para la arteria aorta, para todo el organismo.
Del lado izquierdo, en el atrio izquierdo, llegan las venas pulmonares también hacia el ventrículo izquierdo y van a salir de ahí hacia todo el organismo. En esta vista vamos a ver la cara auricular del corazón, en donde vamos a ver las aurículas. Esta se corresponde con el lado izquierdo, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, que son estas estructuras, el surco coronario, que va a separar lo que es toda la parte de los atrios y de la base de los ventrículos, ventrículo izquierdo, que se corresponde con el ápex, el ventrículo derecho, y separado ambos por el surco paraconal. Esta arteria que vemos acá es la arteria troncopulmonar, que va a estar de este lado en la vista izquierda del corazón o la vista auricular. Del otro lado tenemos la cara atrial o cara derecha, donde vamos a ver los atrios, que son de este lado el derecho y el izquierdo, y el surco coronario separando de los ventrículos. En esta vista tenemos el surco subsinusal. Acá estas estructuras que vamos a ver son las venas cavas, la vena cava caudal, sería esta estructura, y la vena cava craneal, que viene a estar acá. Estas desembocan entonces en la zona lisa del atrio, y la zona de la aurícula va a tener la presencia de estas irregularidades, que son los músculos pectinados. Después, dentro en el ventrículo, vamos a ver los músculos papilares, las cuerdas tendinosas y las válvulas, que del lado derecho vamos a tener la tricúspide y del lado izquierdo la bicúspide. La trabécula septomarginal, que une la pared marginal con la pared septal del ventrículo. Las trabéculas carnosas, que son las que están en la parte del fondo del ventrículo. Estas estructuras que van a estar unidas en los extremos y libres en la parte central.